Entrando a Yolitas Decoraciones. Para tus fiestas y reuniones. Yolita Decoración. ¿Qué es la Semana Santa? Su significado para católicos y evangélicos. Además, te daremos una descripción detallada del significado de cada día de la semana según las Sagradas Escrituras, con sus citas bíblicas. Estás invitado a escuchar este interesante podcast mientras disfrutas de los creativos trabajos de murales que hemos realizado en este tema tan apasionado de la Semana Santa. Aquí en Yolitas Decoraciones. Empezamos con el vídeo. La Pascua cristiana es una de las festividades más importantes para el cristianismo, ya que representa la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. La fecha se celebra anualmente el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre a principios de primavera. En el hemisferio norte, y otoño, en el hemisferio sur. La fecha es siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En el cristianismo, las diferentes religiones y denominaciones celebran la Pascua de manera diferente. Por ejemplo, los evangélicos celebran de manera diferente a los católicos. Si bien se alienta a los católicos a no comer carne durante la Cuaresma, los evangélicos no tienen tal restricción. Además, los evangélicos, en general, no suelen celebrar todos los días de la Semana Santa como los católicos, dando más importancia al Viernes Santo y al Domingo de Resurrección. Durante los 40 días que preceden a la Semana Santa y Pascua, periodo conocido como Cuaresma, los católicos se dedican a la penitencia para recordar los 40 días que Jesús pasó en el desierto y los sufrimientos que soportó en la cruz. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando la gente cubrió el camino con hojas de palma para conmemorar su llegada. El Viernes Santo es el día en que los cristianos celebran la muerte de Jesús en la cruz. Y finalmente, con la llegada del Domingo de Resurrección, los cristianos celebran la resurrección de Cristo y su primera aparición entre sus discípulos. Origen de la Pascua. La Pascua ya se celebraba antes del surgimiento del cristianismo. Fue la conmemoración del pueblo judío por haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, la cual duró cerca de 400 años. Según la Biblia, supuestamente Jesús habría participado en varias celebraciones pascuales. Cuando tenía 12 años, fue llevado por primera vez por sus padres, José y María, para celebrar la Pascua, como narran algunas de las historias del Nuevo Testamento de la Biblia. La participación más famosa reportada en la Biblia fue la Última Cena, donde Jesús y sus discípulos hicieron la comunión del cuerpo y la sangre, simbolizada por el pan y el vino. Pascua. La Pascua instituida entre los judíos Pesach se celebra por la conquista de la libertad de los hebreos, que vivían como esclavos en Egipto. Este lanzamiento coincidió con la primavera, que ocurrió en el mes hebreo, Nisan, que corresponde aproximadamente a los últimos días de marzo y mediados de abril. Las celebraciones se fusionaron con las tradiciones religiosas de su gente. La Pascua fue ampliada por el cristianismo con un nuevo significado. Los judíos siguen la tradición descrita en el libro del Éxodo. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová. Por vuestras generaciones la celebraréis por estatuto perpetuo. Conforme al libro de Éxodo capítulo 12 verso 14. Durante las festividades de Pesach, se lleva a cabo una cena de celebración especial llamada Pesach Seder, que tiene como objetivo reunir a toda la familia. El Pesaj judío se celebra durante 7 días.
Lo que sucedió en cada día de la Semana Santa, según la Biblia. En la semana conocida como Semana Santa, Jesús entró en Jerusalén para celebrar la Pascua, pasó sus últimos momentos con sus discípulos, instituyó la Sagrada Comunión, fue crucificado y resucitó. Esta semana fue muy importante, porque fue cuando Jesús cumplió su misión de salvar al mundo. Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Ese día, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro. La gente se reunió para darle la bienvenida y muchas personas colocaron ramas y mantos en el suelo frente a Jesús. Según el Evangelio de Mateo capítulo 21, versos 8 y 9. La multitud aclamó a Jesús como el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Al final del día, Jesús salió de Jerusalén y se fue a dormir a la ciudad vecina de Betania. Lunes, martes y miércoles, Jesús enseña en Jerusalén. En los próximos días después de la entrada triunfal, Jesús entraría en Jerusalén por la mañana y luego saldría al final de la tarde hacia Betania. Durante el día, enseñaba a la gente en el templo acerca del reino de Dios. El lunes, camino a Jerusalén, Jesús maldijo una higuera porque no tenía fruto, según el Evangelio de Marcos capítulo 11, versos 12 y 14. Después, Jesús entró en el templo y echó fuera a los mercaderes, acusándolos de convertir la casa de Dios en plaza de mercado y lugar de ladrones, según el Evangelio de Marcos capítulo 11, versos 15 al 17. Cuando regresó a Betania, la higuera maldita se había secado. Durante esos 3 días, Jesús debatió con los líderes religiosos y enseñó varias cosas importantes. Explicado sobre la resurrección y cuál era el mayor mandamiento. Contó parábolas sobre la salvación y el fin de los tiempos. Explicación sobre el pago de impuestos. Dijo cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Profetizado de su muerte y resurrección. Los líderes religiosos se sintieron amenazados por las enseñanzas y la popularidad de Jesús. Por eso, durante esos días, buscaron la manera de matar a Jesús. Fue en ese momento que Judas ofreció traicionar a Jesús por dinero. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 3 al 5. Jueves, la última cena. Ese jueves era el día para celebrar la Pascua judía. Siguiendo las instrucciones de Jesús, los discípulos prepararon una habitación y se reunieron con él para la cena de Pascua. Antes de la cena, Jesús lavó los pies de los discípulos, enseñándoles a ser humildes y a servirse unos a otros. Según el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 12 al 14. Mientras comían, Jesús tomó pan, dio gracias y lo compartió con los discípulos. Hizo lo mismo con el vino. Jesús explicó que el pan simbolizaba su cuerpo y el vino su sangre, que pronto sería dada por los discípulos. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 19 y 20. Les ordenó llevar estos símbolos para recordar su muerte, hasta su venida. Así surgió la Santa Cena. Jesús también advirtió que uno de los 12 apóstoles lo traicionaría. Así que Judas se fue para entregar a Jesús a las autoridades. Jesús incluso predijo que los otros discípulos lo abandonarían y que Pedro lo negaría. Al final de la cena, cantaron un himno y fueron al jardín de Getsemaní a orar. Jesús pasó algún tiempo en oración, preparándose para lo que estaba por venir. Entonces llegó Judas con guardias para arrestar a Jesús, según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 47 y 48.
Al principio, los discípulos trataron de defenderse, pero luego huyeron, dejando solo a Jesús. Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado. Viernes Santo. La crucifixión. Durante la noche y la mañana del viernes, Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote, el gobernador Pilato y el rey Herodes. Fue burlado, golpeado y azotado. Los guardias romanos colocaron una corona de espinas en su cabeza, ridiculizándolo por ser llamado rey. Cuando vio lo que había hecho, Judas se suicidó. Pedro siguió a Jesús desde lejos, pero cuando se enfrentó a ser uno de sus discípulos, negó conocer a Jesús 3 veces. Pilato vio que Jesús era inocente y trató de liberarlo, pero vio que la multitud se estaba alborotando. Para evitar más violencia, Pilato decidió condenar a Jesús a la crucifixión, a pesar de su inocencia. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 13 al 15. Jesús fue crucificado alrededor del mediodía, junto con 2 ladrones. El cielo estuvo oscuro hasta cerca de las 3 de la tarde, cuando murió Jesús. En ese momento hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 50 al 52. Cuando se confirmó que Jesús estaba muerto, fue sepultado en un lugar cercano. Se colocó una piedra grande en la entrada y todos se fueron a observar el sábado. Sábado. La tumba está custodiada. El sábado era un día de descanso obligatorio para los judíos, por lo que los discípulos se quedaron en casa. Los sacerdotes hablaron con Pilato y obtuvieron permiso para colocar un destacamento de soldados para proteger la tumba de Jesús. Para mayor seguridad, la piedra fue sellada. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 65 y 66. Los discípulos no tendrían forma de robar el cuerpo. Domingo de Pascua. La resurrección. Temprano en la mañana hubo otro terremoto, se quitó la piedra del sepulcro y apareció un ángel. Los guardias se llenaron de miedo y huyeron para contarle todo a los sacerdotes. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 2 al 4. Algunas mujeres, que habían venido a completar las tradiciones del entierro del cuerpo, vieron el ángel y la tumba vacía y fueron a avisar a los apóstoles. En el camino, se encontraron con Jesús, quien les habló. Cuando oyeron todo, Pedro y Juan fueron al sepulcro y vieron que estaba vacío. Jesús también se apareció a 2 discípulos que caminaban hacia Emaús. Luego, al final del día, se apareció a todos los discípulos, que se habían reunido y estaban intercambiando historias sobre lo que había sucedido ese día. Según el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 19 y 20. Después de una semana de grandes acontecimientos y una terrible decepción, Jesús estaba vivo de nuevo. Había cumplido su misión. Pagó por los pecados del mundo en la cruz y venció a la muerte. Por lo sucedido en Semana Santa, todos podemos ser salvos y tener vida eterna. Pagó por los pecados del mundo en la cruz y venció a la muerte. Por lo sucedido en Semana Santa, todos podemos ser salvos y tener vida eterna.
Gracias por ver y escuchar otro video más de Yolitas Decoraciones. Queremos escuchar tus sugerencias sobre los temas que posteamos. Dinos qué mural, maqueta o trabajo escolar necesitas confeccionar y te ayudaremos. Te invitamos que te suscribas a Yolitas Decoraciones. Si te ha sido de ayuda este tema, compártelo con tus amigos y así también como nosotros seremos de ayuda.